Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta webinar. Soy Ignacio González, estoy aquí con mi compañera y socia Sara Fernández, de Life Abogados y Life Sector Pública, y hoy traemos un título muy sugerente: cómo convertir a la administración pública en tu mejor cliente. Objetivo: trasladaros una idea, aunque sea genérica, pero que os permita de verdad valorar la oportunidad de negocio de empezar a trabajar para la administración pública. Y bien, vamos a empezar con un tema que yo creo que es muy importante, que es tratar de desmontaros los falsos mitos que muchos tenéis en la cabeza sobre lo que es el sector público. Primer mito: el tema de las licitaciones es que está muy pensado para la gran empresa, yo no voy a tener posibilidades, etcétera. De verdad, muy lejos de la realidad. Es que es absolutamente falso. Tomar en consideración que toda la legislación que regula el tema de licitaciones, etcétera, es una ley que es la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que está basada en dos directivas europeas del Parlamento Europeo del año 2014. Estas directivas precisamente se aprobaron, y la transposición en España en el 2017, con el objetivo precisamente de conseguir incorporar a la contratación pública a la PYME, convertirla en la verdadera protagonista de lo que son la contratación pública. Fijaos si se ha conseguido que a día de hoy el 65% aproximadamente de las licitaciones públicas se adjudican a la pequeña y mediana empresa. El 65% es un volumen muy alto y, ojo, va increciendo. Cada año más pymes se incorporan al sector público. Bien, hay un segundo mito que a mí me hace mucha gracia, y es que, pero es que en el tema de la contratación pública como que hay mucha competencia, va a ser muy difícil, ¿no? Y la gente tiene mucho en la cabeza que se presentan 20 empresas a una licitación, etcétera. Pues bien, primer dato: el 35% de las licitaciones públicas hay un solo licitador, una sola empresa que presente una oferta válida, que cumpla todos los requisitos que establece la ley. En el resto de las licitaciones, ¿qué ocurre? Pues la media aritmética suele ser de aproximadamente 4 licitadores por cada una de las licitaciones, que, si lo pensáis bien, es un nivel de competencia bajísimo, bajísimo. En el propio sector privado la competencia es muy similar. O nos creemos que que la empresa privada, cuando nos contrata, solamente nos mira a nosotros. No, también está estudiando otras ofertas, otras posibilidades, brujulea en Google, etcétera, y al final termina comparando también 3 o 4 propuestas. Pues en el sector público igual, el nivel de competencia es un nivel ordinario, incluso yo diría que muchas veces un poco bajo. Bien, y luego hay un tercer mito, que es un mito que a mí me parece hasta desagradable, pero que hay que comentarlo, y es ese falso mito de que es que los contratos públicos, las licitaciones ya están dadas, están manipuladas, etcétera. De verdad, es que no es cierto, es simplemente falso. Tomar en consideración que el 85% de las licitaciones se adjudican por lo que se llama un procedimiento abierto, ordinario, donde todas las empresas, todas, parten con las mismas posibilidades de adjudicación, porque están basadas en criterios absolutamente objetivos, transparentes, que todos vemos. No hay ni trampa ni cartón, no es posible. Así que, de verdad, tranquilidad, no están dadas. Lo que sí, por supuesto, hay que trabajarlas y hay que presentar buenas ofertas. Bien, desmontados, o espero que desmontados, estos 3 primeros mitos sobre la contratación pública, vamos a entrar a hacer una visual general sobre cómo se distribuyen los contratos y los presupuestos a nivel nacional. Bien, ahora os voy a lanzar unas cifras del sector público sin marearos, unas cifras muy básicas, porque yo creo que os va a permitir situar bien lo que es esta oportunidad de negocio. Bien, primero, cuando yo hablo del sector público parece que hablo de un solo cliente, ¿vale? Incluso hablo del sector público como cliente, hablo del canal ventas sector público, pero lo cierto es que el sector público está compuesto por más de 20.000 entidades públicas, 20.000 entidades que contratan productos y servicios todos los años. ¿Cómo están distribuidos? Administración General del Estado, aproximadamente unas 400 entidades, comunidades autónomas, adscritas a aproximadamente unas 1.900 entidades, y entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, que es el que engrosa el mayor número de entidades, aproximadamente 16.000 entidades públicas. Todas ellas contratan productos y servicios. ¿Qué presupuesto manejan? Bien, el presupuesto que se maneja en España en contratación pública todos los años, aproximadamente 100.000 millones de euros al año, es una cifra escalofriante. Esos 100.000 millones de euros son los que se pagan a todas las empresas que acuden a los contratos públicos. ¿Cómo se divide ese presupuesto? Pues curiosamente se divide en una proporción muy similar: 33% Administración General del Estado, 33% comunidades autónomas y 33% entidades locales. Lo cual ya os da una idea de que los contratos de la Administración General del Estado suelen ser más grandes, de mayor volumen, y donde es importante la presencia de grandes operadores. Comunidades autónomas, donde ya son contratos medianos, ahí sí que vamos a encontrar contratos asequibles a muchas pymes, otros más orientados a la mediana empresa, y luego entidades locales, donde la pyme es el verdadero
protagonista y la empresa que está más capacitada para prestar servicios. ¿Y compra la administración pública, compra mis productos y servicios? Bien, nuestra legislación en materia de contratación pública clasifica las distintas compras en varios apartados: contratos de servicios, contrato de suministros, contrato de obra, concesión de obras y concesión de servicios. Bien, ahora os pongo un gráfico para que veáis un poco la distribución de cómo son estos contratos. Para alguno que puede tener mayor relevancia, pues por ejemplo servicios de limpieza, servicios de jardinería, servicios de mantenimiento, servicios de conserjería, servicios también muy importantes de diseño, publicidad, promoción de campañas de la propia administración pública. Otro apartado también importantísimo, servicios TIC, pues oye, esto incluye todo: desarrollo de software, programas de seguridad y de ciberseguridad. También tiene una importancia importante lo que son servicios profesionales, servicios de consultoría, servicios de asesoramiento jurídico, legal y contable. Bien, en definitiva, todos los servicios que podáis imaginar. En segundo lugar, también muy importante, con un 27% de todas las adjudicaciones, son los suministros. Aquí acordaros siempre que la administración pública no produce productos ni servicios, necesita comprar absolutamente todo. ¿Qué suministros son los más importantes? A ver, igual que antes, compra todo, de tal forma que tampoco hay un suministro más específico que otro, pero sí que tener en cuenta, por ejemplo, sectores como alimentación, todo el tema de comedores públicos, desde colegios, administraciones públicas, etcétera. Otro servicio muy importante, otro suministro muy importante, pues todos los servicios de papelería, adquisición de hardware, mobiliario, etcétera. Aparte de los servicios, los suministros es también una parte muy importante en la contratación pública, como podréis observar en el gráfico. Oye, pues casi un 30% de todas las adjudicaciones se refieren a suministros. Hay que tener en cuenta que la administración no produce por sí misma ningún producto o servicio, tiene que adquirirlo todo. En suministros, ¿qué compra? Pues lo mismo, de todo tipo de productos, alimentación, pensar en comedores de colegios, comedores de administraciones públicas, etcétera, papelería, imaginar toda la administración pública, equipos de hardware, mobiliario, también la maquinaria y materia para la construcción, por supuesto materias primas, energía, petróleo, gases y derivados, aunque esto obviamente está más orientado a gran empresa. Instrumentos médicos, instrumentos de laboratorio, etcétera, etcétera y etcétera. Y luego, como veréis, también tiene una importancia especial todo lo relacionado con contratos de obras. Bien, como vemos, por tanto, el 70% de las adjudicaciones de las licitaciones públicas corresponde a servicios y suministros. Y el resto está más enfocado a contratos de obras, que representa un 20%. El contrato de obras no es tanto solamente la construcción de edificaciones o de autopistas, sino también pues, obras de saneamiento y urbanismo, obras de mantenimiento, etcétera. Y luego también tiene una importancia especial lo que es la concesión de obras y la concesión de servicios. Estos últimos consisten en adjudicarle a una tercera empresa la prestación de un servicio que es de titularidad pública y que también son contratos por lo general de una envergadura y de importancia especial. Bien, hemos hecho una referencia a lo que son los falsos mitos de la contratación pública, a lo que son las grandes cifras y cómo se distribuyen en la administración pública y los distintos tipos de contratos que existen. Bien, no quiero dejar de hacer este primer overview general sin hacer una referencia a lo que se llama la compra pública transfronteriza. Bien, al principio os he mencionado que nuestro sistema de contratación pública se basa en dos directivas europeas. Esas dos directivas europeas son las mismas directivas europeas de los 27 países que integran la Unión Europea. Esto, por favor, que no pase desapercibido. Lo que quiero decir es que las posibilidades de la contratación pública se multiplican por 27. ¿Vale? ¿Qué ocurre? También es cierto que yo personalmente, no sé Sara, pero yo personalmente no aconsejo a una empresa que está empezando a iniciarse en la contratación pública lanzarse ya a todo el mercado europeo. Es tan grande que es casi inabarcable. Salvo que se trate de productos o servicios muy específicos, con un valor añadido muy especial. Por ejemplo, nosotros acabamos de intervenir recientemente con un pedido de alimentación en Portugal, de suministro de aceite, una cantidad importante de aceite, donde, oye, pues la empresa española tenía un precio realmente competitivo y, por supuesto, se ha presentado, por cierto, con un resultado muy positivo. Claro, salvando esos casos, es complicado, necesita, insisto, una curva de aprendizaje, sin perjuicio de que por favor sí que apuntaros que existen oportunidades en los 27 países de la Unión Europea. Nosotros tenemos muy buena experiencia en Portugal, en Francia, en Alemania. Bien, en definitiva, la misma sensación que tenemos en el mercado español, porque es que el procedimiento es el mismo.
Vale, os enseñamos aquí un gráfico muy genérico, pero para que veáis dentro de lo que es el portal de la Unión Europea, veréis que hay una pestaña donde podéis ver por cada país todas las licitaciones públicas que existen, etcétera. Bien, y ahora quería hacer una referencia a un tema que es importante, que es la estrategia en el sector público. A ver, lógicamente la estrategia en el sector público depende del producto y del servicio que vendo, incluso de la administración a la que le venda, etcétera. Pero hay una cosa que es cierta. Yo creo que en las decenas de miles de contratos públicos que se celebran todos los años, hay un denominador común. Se exige siempre que tengas una solvencia técnica y una solvencia económica. ¿Vale? Es el denominador común. De tal forma que, ¿qué es eso? La solvencia económica. La solvencia económica es un tema muy natural, y es que cuando una empresa saca a concurso cualquier producto o servicio, pues oye, necesitamos un servicio de organización de eventos, por ejemplo, de un evento importante en la ciudad de Cuenca para un acto cultural y tiene un presupuesto de 140.000 euros. Pues ¿qué exige? Pues oye, te exige que tengas una solvencia económica, que tu nivel de facturación sea por lo menos una vez y media el importe de este contrato. Sinceramente, a mí me parece natural y es normal y proporcional a lo que se solicita. También dentro de la solvencia económica también se exige que la empresa, caray, oye, que no tenga deudas con la jefa tributaria, con la seguridad social. Eso no significa que podamos tener deudas aplazadas, siempre y cuando estemos cumpliendo esos acuerdos de aplazamiento. Bien, entonces, primero, esa solvencia económica nos la van a pedir en todos los contratos. Y el segundo requisito es la solvencia técnica. La solvencia técnica va a depender un poco del producto o servicio que se esté solicitando. ¿Qué es la solvencia técnica? Pues, en definitiva, acreditar que tengo experiencia en aquel producto o servicio que se está licitando. Si es un servicio, pues no sé, por ejemplo, servicio de software en materia de ciberseguridad para el Ministerio de Cultura. Bueno, pues oye, que ya hayas en el ámbito privado desarrollado un servicio similar y que puedas acreditarlo. A ver, es todo muy normal. Eso no es lógico, claro. Claro, es todo lógico. Cualquiera de nosotros, si contratamos un proveedor, lo que vamos a querer es que ese proveedor tenga dedique a eso. experiencia. Claro, oye, tenga experiencia en lo que voy a contratar. Claro, por ejemplo, servicios de limpieza, que nos ocurrió en una ocasión. Oye, pues se solicitaba un servicio de limpieza viaria muy específico. Pues oye, se buscaban empresas que tuviesen una solvencia técnica, justamente para ese tipo de servicio de limpieza. Claro, servicios muy especializados. Claro, exacto. Entonces, pero ojo, siempre, y yo lo comento muchas veces con Sara, todo lo que solicita la empresa, tanto de solvencia técnica como económica, es siempre todo muy normal. Aunque en algunos casos se piden tener determinados certificados. Pues oye, queremos que la empresa tenga el certificado ISO 14000, no sé qué. Bueno, pues a veces sí, y eso puede parecer un obstáculo, pero ojo, esas certificaciones se pueden obtener en el mercado, o se puede buscar a un partner que la tenga para que nos ceda la solvencia. Ahora haré una mención a ese aspecto. Pero que todo es muy normal, ¿vale? Y ese es el denominador común de las decenas de miles de licitaciones públicas que se hacen todos los años. ¿Cuál es la estrategia? A ver, hay muchas estrategias, como decía al principio, pero al final hay una que no falla, y es lo que llamamos el backtesting. Oye, que consiste en coger y decir, a ver, del producto o servicio en el que yo soy especialista, o del conjunto de productos y servicios en los que yo soy especialista, lo primero voy a analizar, dentro de lo que son las 20.000 entidades públicas que existen en España, a ver, voy a empezar a hacer un embudo pequeñito para empezar a quedarme con lo mejor, ¿vale? ¿Y qué hago para eso? Pues oye, analizamos, bueno, se analiza desde el equipo que dirige Sara de consultoría, que por cierto, y no lo digo por hacer publicidad, es un equipo que funciona fenomenal, con resultados extraordinarios, de verdad, sobre todo en coeficientes de adjudicaciones a clientes. Pero bueno, si queréis luego ya hablamos más adelante sobre ese punto. Pero bien, ¿qué es lo que se hace? Se cogen 2 o 3 años hacia atrás en el tiempo, se miran cómo han funcionado ese producto o servicio en esas licitaciones, qué se ha pedido, qué precios se han manejado, cuál ha sido la competencia. Bueno, de eso nos hablará luego Sara de una manera un poco más concreta. Y bueno, y una vez que hago ese análisis, yo voy a llegar a una conclusión, y es que en X número de licitaciones yo reúno los requisitos de solvencia técnica y económica, y entonces son licitaciones a las que yo sé que voy a poder ir en el futuro, y hago mi planificación comercial, etcétera. Y en otras ocasiones voy a ver que me falta la solvencia económica, que no llego, que me quedo justo, o que en la solvencia técnica me falta algo que es importante. Bien, muy sencillo, ahí simplemente hay que desarrollar una estrategia para completar esa solvencia. La ley nos permite 3 vías: completarlo mediante acuerdos privados de cesión de solvencia técnica o económica de una empresa a otra. Se puede hacer mediante UTE, que habréis oído hablar muchas veces de ella. Pues oye, 2 empresas son complementarias y presentan una oferta conjunta. O tercero, que es el caso más común también, se hace mediante subcontratación. Oye, pues yo no voy directamente a la licitación pública, voy como subcontratado a una empresa que reúne todos los requisitos, o viceversa, yo que reúno todos los requisitos, soy el que voy a la licitación, y esta parte que no controlo
se la adjudico a una subcontrata, ¿vale? Pero lo importante es que sepáis que es importante hacer este análisis, este backtesting, porque al final es el que nos va a dar las claves de cuál puede ser mi posicionamiento en el sector público, mi posicionamiento en volumen de negocio, en contratos adjudicados, etcétera. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Lógicamente son muy laboriosos, exigen una revisión pormenorizada de muchos pliegos, aunque parte está automatizado, pero bueno, lógicamente es un trabajo importante que exige un esfuerzo y que está dentro de esa curva de aprendizaje de la que hablábamos antes. Ignacio nos ha hecho una primera aproximación al sector público, nos ha intentado desmontar los mitos, ese run que tenemos todos en la cabeza, nos ha hablado del tipo de entidad que contrata, el volumen de negocio, el tipo de producto o servicio que la administración contrata, y nos ha hablado también de estrategia 360, ¿no? Cómo hacer esto de una manera profesional, planificada y organizada. Yo simplemente voy a haceros referencia a 3 herramientas de inteligencia comercial que nosotros utilizamos mucho, que las grandes empresas y aquellas que están de manera permanente en el sector público presentándose a licitaciones utilizan y que creemos que es la clave de poder gestionar un departamento de contratación pública de una manera profesional y con ciertos resultados bastante asequibles. 3 herramientas de inteligencia comercial que deberíamos de utilizar en nuestro día a día a la hora de presentarnos a licitaciones y de gestionar un departamento o un área comercial orientado al canal de ventas sector público. Voy a haceros antes de nada una pregunta. Seguro que todos vosotros, empresas pequeñas, medianas, asesorías, empresas de diseño, publicidad, los que estáis del otro lado de la cámara, tenéis un departamento comercial más o menos profesionalizado o al menos alguien que se encarga de afrontar cómo va a vender a los clientes, de qué manera hacerlo. Bien, cualquiera de nosotros en el sector privado hacemos una serie de cosas, destinamos una serie de recursos, unos volúmenes importantes, económicos, técnicos, humanos, al departamento comercial. Analizamos quién es nuestro cliente, quién es nuestro público objetivo, el mercado al que nos podemos dirigir. Pensamos cómo vamos a diseñar nuestro producto, nuestro servicio, cómo lo vamos a ofrecer, cuáles son las acciones comerciales que vamos a realizar. Bueno, ¿por qué no vamos a hacer eso en el canal de ventas sector público? Al final, el tratamiento que hay que darle al canal de ventas sector público es el mismo, más o menos parecido, que el canal de ventas privado. Esto es un poco lo que os decía, ¿no? ¿Por qué no tratar al canal de ventas sector público de la misma manera que lo hacemos con el canal de ventas sector privado? A diferencia del mercado de empresas privadas, en el mercado público tenemos muchísima información. Esa información es pública, están los diferentes portales, tanto de contratación del Estado como de las entidades, bien sean regionales, empresas públicas. Los procesos son transparentes, como decía Ignacio, se publica desde que empieza un procedimiento hasta que acaba, hasta que el contrato se adjudica, incluso la propia adjudicación del contrato. Y se publica mucha información y muy interesante, porque se publica quiénes son las empresas que se han presentado, aquellas que son excluidas por algún tipo de error, qué oferta han realizado, la puntuación que han obtenido en su memoria. Todo este tipo de información es muy interesante a la hora de abordar nuestra estrategia para tratar este sector. Por eso os decía que es la ventaja del sector público frente al privado. En este caso tenemos mucha información y es asequible a cualquier empresa. No es necesario realizar grandes inversiones para obtener datos de mercado. Podemos elaborar un mapa comercial, podemos saber la cifra de gasto que va a realizar una administración pública, una entidad, sobre la compra de un producto o servicio de nuestro sector. Podemos saber además los presupuestos que tienen previsto realizar para el año que viene, planes estratégicos de inversión. Eso nos permite hacer una radiografía del volumen de negocio que se va a mover sobre nuestro producto o servicio en una o varias administraciones públicas, incluso por zona, por territorio, podemos hacerlo, por tipo de entidad también. Podemos saber además los contratos que están pendientes de renovar o licitar. ¿Cómo? Bueno, ya os adelanto que aunque sí que es cierto que hay buscadores privados y algunos con bastante acierto, como por ejemplo en el caso de la tecnología, que hay un portal muy bueno que tiene la información muy analizada, no hay una base de datos o un portal donde podamos extraer todos estos datos y de ahí sacar nuestras propias conclusiones para elaborar nuestro plan estratégico, nuestro mapa comercial. Pero podemos hacer estudios hacia atrás, viendo los contratos que se han adjudicado en los últimos 2, 3, 4 o 5 años, depende mucho del tiempo con el que la administración compra nuestro producto o servicio, para ver así en qué fechas van a finalizar esos contratos y cuándo van a salir para que nosotros podamos hacer una previsión comercial. Pero que además tenemos otra herramienta muy interesante para hacer un mapa comercial y son las consultas preliminares al mercado.
Con la última ley se introdujo una novedad bastante interesante, y es que la Administración puede preguntar al mercado, a las empresas, cómo se está vendiendo en este momento un producto o servicio, cómo se está comercializando. Antes no se permitía, la Administración tenía más restricciones a la hora de saber previamente cómo se comercializaba un bien o un servicio. Ahora no. Si tiene dudas, bien porque los precios están muy desfasados, como ha sucedido, por ejemplo, durante el año pasado con algunos productos o servicios, esta variación de precios que tenemos ahora, o no sabe el alcance de un producto, por ejemplo, en temas de innovación, de tecnología, no sabe hasta dónde ha llegado la tecnología en este momento, puede consultar al mercado y decir, oiga, yo tengo una necesidad, quiero comprar este bien o quiero comprar este servicio, ¿cómo en este momento se está comercializando? ¿Hasta dónde llegan ustedes? Y nosotros podemos contestar a esas consultas y podemos responder cómo en este momento se están configurando las ofertas de los bienes o servicios y en qué precios se están haciendo. Y la Administración después, con esa información, saca la licitación. Deciros que además, si nosotros hemos participado en un proceso de ese tipo, no hay ningún impedimento para que después nos presentemos a la licitación. Pero eso lo que ayuda sobre todo es que, bueno, los que ya estéis licitando con la Administración lo veréis, al final después se producen muchas modificaciones, bueno, a veces modificaciones, hay problemas con el precio a la hora de ejecutar determinados contratos. Esto permite que la Administración tenga esa información previamente, que sepa exactamente cuánto tiene que destinar para comprar un servicio o para adquirir un bien o un servicio en la manera en que ella lo necesita. Podemos obtener también información sobre compras centralizadas, grandes compras o compras a grandes volúmenes que hace la Administración o de una manera sólida o permanente. Acuerdos marco, en este caso me estoy refiriendo, o sistemas dinámicos de adquisición. ¿A qué se refiere? Bueno, para tener las compras estén racionalizadas y sea un sistema de compras permanente, no entre con las variaciones ni de precio ni de condiciones, lo que hace la Administración es un acuerdo con uno o varios empresarios para comprarle una serie de bienes o servicios durante un tiempo en unas condiciones tasadas, que no se mueven, y puede ir alternando, es decir, no es un acuerdo con un único proveedor. Porque muchas veces, esto viene a decir lo que decía antes Ignacio, de que en algunos casos nos hemos encontrado con acuerdos marco en los que solo hay un proveedor porque se ha presentado solo un proveedor o pasó solo el corte 1. Esto lo que quiere es la Administración, por ejemplo, pensar en compra de pescado para paradores. ¿Qué es lo que hace? Hace un acuerdo marco y dice, bueno, durante 4 años voy a estar comprando pescado. ¿Cuántos proveedores se presentan? 3, 4. Establece una serie de condiciones, cómo voy a entregar el producto, qué tipo de producto quiero y cuál va a ser el precio. Y después lo único que va haciendo es pedir, pues ahora este mes necesito esta cantidad, este otro mes tiene otra cantidad. A veces quedan establecidas las condiciones desde un principio y otras veces no, quedan abiertas. Normalmente el precio. Lo que se hace a veces en una primera fase, si entras dentro de ese acuerdo marco, se elige los proveedores, pues se establece cuáles son los requisitos, incluso las características del producto o servicio, y después lo que va haciendo, una vez que tiene seleccionados esos proveedores y firmamos ese acuerdo, la Administración solo va a poder comprar a los proveedores que han entrado dentro de ese acuerdo, no puede comprar ese producto o ese servicio por fuera, está obligada a hacerlo durante ese tiempo determinado y en esas condiciones, y después lo único que hace es ir diciendo, pues ahora necesito esta cantidad, ahora necesito esta parte del servicio, y los que estamos dentro de ese acuerdo hacemos nuestra oferta económica si esto es lo último que ha quedado, que normalmente en la mayoría de los casos, el 60% suelen ser así. Sistemas dinámicos de adquisición es algo parecido, se utiliza sobre todo mucho en tecnología. Pero en este caso está abierto, es decir, hay unos sistemas dinámicos, una especie de contratos muy grandes durante un tiempo determinado que están abiertos, ya hay una serie de condiciones establecidas y yo me presento, si cumplo los requisitos estoy ahí dentro y cada vez que la Administración tiene una necesidad concreta, saca el pedido, por llamarlo de alguna manera, y yo que estoy dentro hago la oferta. Este tipo de sistemas son muy interesantes a la hora de hacer un plan comercial porque nos ayuda a identificar aquellas grandes compras que suelen hacer las Administraciones. Por ejemplo, pensemos en la alimentación, que es un ejemplo al que me refería antes, porque es el prototipo de este tipo de compras. Pensemos, por ejemplo, en las penitenciarías. Una vez al año sacan grandes contratos por zonas y por lotes también, para ir consumiendo durante un tiempo determinado los productos de manera recurrente. Y por finalizar, hablando de tecnología, pero en este caso solo de innovación, mencionaros lo que se llama compra pública innovadora, que son supuestos en que la Administración lo que pretende hacer es favorecer el desarrollo, la innovación de los productos o servicios en el mercado.
o bien lo que hace es compartir el riesgo y simplemente en lo que invierte es en la investigación, en algo concreto que está por desarrollarse, por investigar, o en un producto. Es un producto que puede existir en el mercado o no, pero lo único que necesita es un pequeño desarrollo, necesita una actuación en I+D+I para hacerlo. Sobre todo si estáis en el ámbito de TIC, se hace mucho, por ejemplo, también en materia de incendios, en salud también se utilizan este tipo de mecanismos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que podemos hacer un mapa comercial en el que podemos saber la cifra de gasto que tiene una administración pública por zona, por tipo de producto o servicio. Podemos saber también los presupuestos o los planes estratégicos que hay de inversión. Pensemos, por ejemplo, en temas de energías renovables, paneles solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos, todo eso está publicado con tiempo. Nos puede servir para elaborar nuestro plan comercial, pero es que además podemos ver los contratos, cómo esa cadencia de contratos, cómo van cayendo y cuándo se van a volver a sacar para que nosotros podamos hacer un plan comercial y hagamos una planificación. Ven además las dudas que va teniendo la Administración con ciertos productos o servicios a través de las consultas preliminares y después acudir a los grandes contratos o sistemas de compras mucho más organizados, como en este caso los acuerdos marco o los sistemas dinámicos de adquisición, que son, ya os digo, muy utilizados en determinados sectores. Análisis de competencia, lo que os decía, es decir, toda la información está publicada, es accesible. En los procesos de contratación se publican lo que se llama actas de la mesa de contratación. Las personas que deciden plasman su decisión en un documento en el que se recogen las empresas que se han presentado, en qué condiciones han hecho su oferta y cuáles son las finalmente elegidas y por qué, en función de los requisitos que se han establecido en los pliegos, por supuesto. Bueno, pues nosotros podemos utilizar esa información para saber contra quién vamos a competir, es decir, quién es nuestra competencia. Analicemos la competencia, sepamos qué empresas se están presentando, con qué tipo de ofertas se están haciendo, no solo la parte de precio, sino también las mejoras, el tipo de producto o servicio que están ofreciendo, para que así nosotros podamos realizar nuestra oferta pues, de la mejor manera posible, mucho más efectiva. Y hay otra vía, es decir, a mí me gusta ver este tipo de análisis, las actas de la mesa de contratación, ver un poco qué empresas se van presentando o no, porque nos permite establecer estrategias indirectas de entrada en el canal de ventas sector público. Bueno, puede que mi producto no sea exactamente el que demanda la administración pública, me falta una parte, un producto complementario, incluso en precio no soy muy competitivo. Bueno, pero hay una estrategia indirecta y es que puedo ver qué empresas suelen licitar, que no vayamos a las que se adjudican los contratos, claro, vayamos a la segunda, la tercera, la cuarta, esas empresas que de manera repetitiva se van presentando a licitaciones, pero les falta algo. Igual lo que pueden necesitar es mi producto para ser mucho más competitivos. Bueno, podemos utilizarlo como una estrategia indirecta, establecer alianzas comerciales, o bien podemos ir en subcontrata o podemos presentarnos juntos, empresas que no sean muy competitivas por el motivo que sea o porque su producto no llega a las valoraciones técnicas que por ejemplo el nuestro sí tiene, pero ella tiene pues por ejemplo una cuadrilla, tiene la mano de obra a un precio muy contenido e incluso por la razón de ubicuidad que antes hacías tu referencia, ¿no? Que al final muchos de los contratos se los suelen llevar las empresas de la zona. Bueno, a veces pensamos, o muchos de vosotros pensáis, eso es corrupción. No, simplemente pensemos que al final esas empresas son las que mejor conocen a la administración, las que están por ahí, las que visitan continuamente, sabe cómo le gusta que se desarrollen los servicios, cómo están contentas, realmente qué necesidades, porque al final a veces los pliegos, bueno, el componente humano está detrás y los pliegos no reflejan exactamente las necesidades de los contratos o lo que esa persona cuando contrata un producto o un servicio está pidiendo, está necesitando. Entonces, a veces las empresas de la zona, como hacen esa labor de pasillo, saben un poco qué necesidades tiene la administración, afinan un poco más sus ofertas. Bueno, pues podemos utilizar esta información de quién es nuestra competencia, no solo para ver si nuestro producto o servicio es competitivo, sino incluso para establecer alianzas comerciales, ir en UTE o ir en subcontrata. Y esto todo se refleja de los portales de contratación pública, el portal de contratación del Estado o el de la entidad. Lo que os decía, es lo bueno del sector público, a diferencia con el sector privado, que a veces la información solo se obtiene pues, a través de grandes estudios que contratamos a consultoras o portales. En este caso no podemos hacerlo. Lo que os decía antes, no hay grandes portales, grandes bases de datos de donde podamos extractar toda esta información, nos la den resumida y analizada. No, tenemos que hacer esa labor de análisis, echar hacia atrás, analizar las licitaciones, ver quiénes se presentan, qué tipo de ofertas hacen, descargarnos las actas de las mesas de contratación para ver cómo se hacen esas valoraciones, pero son instrumentos muy necesarios. Si ya sabemos qué podemos hacer para hacer un plan comercial, tenemos además claro que podemos analizar la competencia, que es información muy útil, no solo para afinar nuestra oferta, sino además para establecer alianzas comerciales. Bueno, lo último, con toda la información que se vuelca día a día en los portales,
podemos establecer además un cuadro de mandos, es decir, es importante, y las empresas, como decía Ignacio al principio, que suelen tener un mayor ratio de acierto en las licitaciones, están informadas casi al día, de cómo avanza el sector, de cómo avanza su posición en el mercado y el resto. Yo puedo saber y debo saber en qué fase está mi empresa, del volumen de negocio ese que yo tenía identificado, os recordáis al principio con el mapa comercial, es decir, cuál es el volumen de negocio que yo identifiqué, a cuál me quiero presentar bien, pues en el fondo, en el día a día, a cuál me estoy presentando, de ese cuál me estoy adjudicando, muy importante saber en cuál fallamos. ¿Por qué hay algunos que no me los estoy adjudicando? Me están excluyendo por errores a la hora de presentarme, porque me faltan requisitos, porque no tengo la solvencia necesaria, sobre todo para saber exactamente cuáles son nuestras carencias, nuestras debilidades y poder afrontarlas, mejorarlas, tomar decisiones en el día a día. Este cuadro de mandos, este control de negocio, es muy importante que sea una herramienta viva, actual y que la vayamos nutriendo de datos. Y estas tres herramientas son muy útiles, tenerlas bien planificadas y conjugadas, para los departamentos comerciales a la hora de afrontar el canal de ventas sector público. Al final hago la reflexión que hice al principio, no se trata más de todos esos recursos, esas herramientas que ponemos a disposición de un departamento comercial en el canal de ventas privado, utilizarlo en el canal de ventas sector público. Esto es al final pues, lo que decimos inteligencia comercial, ¿no? Pero no se trata más de eso. Y algo sí que quiero trasladaros, lo decía ahora cuando estaba hablando de la competencia, podemos acercarnos a las administraciones públicas y hablar con los técnicos de cada área de nuestro servicio, pues para ver un poco cómo están desarrollando en este momento un contrato, si está contento o no, qué necesidades tiene, qué previsiones. Igual que mantenemos una interlocución con el cliente privado, claro, es que es lo mismo. Al final se trata de lo mismo, ¿no? De ir viendo un poco por lo que os decía, es decir, a veces, a nosotros nos pasa mucho en el día a día, nos comentan a veces los clientes, sobre todo clientes nuevos, dicen, bueno, es que estoy viendo que en esta zona siempre están estas empresas, es que deben de tener algún conocido. No, no es que no tengan algún conocido, uno, es que pueden tener el mercado muy claro, lo tienen muy controlado, saben exactamente las necesidades de la administración, pues porque está cerca, hacen esa labor comercial de pasillo, es esencial, es decir, tenemos que saber a quién le vamos a vender y qué es lo que está queriendo. Y lo que digo, los pliegos, por muy detallados que estén, a veces es muy difícil que reflejen cuál es el trasfondo de esa necesidad que está plasmando la administración cuando compra algo, cuando necesita algo, ¿no? Yo simplemente trasladaros, bueno, la importancia de que el canal de ventas del sector público se afronte de una manera organizada, planificada y comercial, porque esto al final es lo que hace que cuando va pasando el tiempo no es músculo, es una carrera de fondo, como decía Ignacio, empezamos, no obtenemos buenos resultados, tenemos que ir viendo cuáles son nuestras posiciones, cuáles son nuestras debilidades, si necesito establecer alianzas o no, mejorar los precios, las y un poco condiciones. Lo que comentábamos al principio, que esto es una curva de aprendizaje. Sí, hay que ir poco a poco. No podemos querer ir de 0 a 10 nuestra primera aproximación al sector público. Ese es un proceso que lleva un tiempo. Desde el primer día se pueden ganar licitaciones, por supuesto que sí, pero hay que ir con calma, hay que ir sobre todo ganando posiciones, ir logrando poco a poco pues esa estabilidad, ser ese proveedor estable, estar muy especializado en productos y servicios que demanda la administración, saber bien, manejar bien nuestros márgenes, si necesitamos subcontratar partes, tener bien controlados con qué proveedores y con qué subcontratas vamos a trabajar. Y lo que decíamos al principio, realmente la empresa que hace este trabajo de forma seria, rigurosa, y con una cierta estrategia, llega a convertirse en un proveedor habitual y permanente de la administración pública. Y licitar, licitar y licitar, a base de eso es que vamos aprendiendo cuáles son los errores y afinamos nuestras ofertas. Muy importante también, claro, en ese control de negocio que hagamos, analizar la ejecución de los contratos, la rentabilidad, porque a veces, bueno, ahorra mucho más que decidamos no presentarnos a cierto tipo de licitaciones, que sí, tirar hacia adelante y hacerlo de manera deslavazada, ¿no? Bueno, nada, simplemente daros las gracias por haber asistido a esta webinar. Espero que os haya sido útil, solo hemos intentado hacer una pequeña aproximación a qué es el sector público y cómo debe tratarse de una manera profesional, planificada, controlada y con una buena estrategia. E invitaros a nuestras próximas webinars. Esta, como os he dicho, es general, vamos a hacer nuestro siguiente ciclo de webinars, la vamos a hacer sectorial, orientada a cada sector, para que así cada uno de vosotros pueda saber exactamente qué producto o servicio está consumiendo la administración, cómo lo compra, con qué requisitos, a qué precios. Incluso vamos a enseñaros qué empresas son las que están licitando en ese sector, la vamos a hacer en diferentes sectores, en alimentación, la vamos a hacer en TIC también, diseño y publicidad, servicios jurídicos, consultoría. Bueno, vamos a realizar una serie de webinars. Vamos a arrancar con 4
4 o 5 sectores Sí. que son donde recibimos muchas peticiones. Sí, recibiréis la información para que os vayáis apuntando y después vamos a hacer también algunas mucho más prácticas, más concretas, pues cómo preparar una buena memoria, cómo afrontar con éxito un proceso de presentación de una oferta. Sí, algunas más técnicas, pues todo el tema de subrogación de trabajadores, etcétera, temas donde, bueno, es importante tener 4 ideas de carácter técnico claras. Bajas temerarias, ofertas Sí. anormales, bueno, ya son supuestos muy concretitos, incluso también la participación conjunta a través de UTEs, Sí, explotación, cesión de contratos, ¿vale? Son ya temas un poquito más jurídicos o más técnicos, pero bueno, podéis ir apuntando, vamos, las fechas ya están organizadas en el blog, ahí podéis ir apuntándose en las próximas, en cualquier caso os iremos avisando y nada, si ha quedado alguna consulta no os preocupéis porque aunque mis compis, bueno, que han estado ahí en la parte de atrás contestando a vuestras consultas, después nada, os contactaremos nosotros personalmente pues para recibir también, oye, que nos digáis si os ha parecido interesante, qué necesidades tenéis y sin ningún tipo de compromiso os atendemos. Podéis dirigiros hacia nosotros a correos electrónicos o nuestros teléfonos móviles que tenéis en las invitaciones a la webinar y en nuestra web livesectorpublico.com, que también podéis acceder a ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.